¡Qué rápido! Ya debo haber acumulado como 4000 kilogramos. ¿Por qué Disney no ocupa su mejor versión de Spider-Man hasta la fecha? No lo sé, o tal vez sí. Vamos a platicarlo. Hola, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Hace no mucho se estrenó la segunda temporada de What If y honestamente no me vi ningún episodio porque no me importa lo que haga Marvel Studios desde hace mucho tiempo. Creo que sus últimas series de televisión son horribles y aunque me gustó la primera temporada de What If, no me atrapó tanto para pagar la mensualidad de Disney Plus. Esa es la realidad. Sin embargo, este hecho me hizo pensar en cómo es que la compañía creó una de las mejores versiones de Spider-Man, pero no la ocupa. El 11 de agosto de 2021 se estrenaba el primer episodio de la serie What If a través de Disney Plus. La idea original de What If se remonta a 1977 cuando Marvel publicó por primera vez la línea de cómics bajo el mismo título. Esta serie es una de mis series favoritas por dos motivos. El primero porque es todo lo contrario a lo que conocemos de Marvel. Una de las cosas que los lectores de la editorial apreciamos es la irreverencia y el realismo que sus historias presentan al mismo tiempo. A diferencia de DC y las editoriales enfocadas a los superhéroes convencionales, Marvel trata de mantenerse con los pies en la tierra, haciendo que sus personajes vivan en la misma ciudad, por ejemplo, que es una ciudad real, es Nueva York, bajo problemas reales, sintiéndote identificado con todos sus personajes, aún así estos tengan demasiado poder, armaduras o mucho dinero. Lo que hace What If es ir un poco en contra de esta ideología creativa, dándole un espacio a sus escritores y artistas para hacer algo diferente con los personajes clásicos, añadiendo más fantasía en la mayoría de sus historias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Jane Foster pudiera controlar el martillo de Thor? En los 70s los cómics estaban muy alejados de lo que son ahora. No existía el internet y para resolver todas las preguntas que te surgían después de leer una historia, tenías que esperar que la editorial te respondiera en siguientes números o lanzamientos especiales. En Amazing Spider-Man, por ejemplo, Stan Lee y Steve Ditko se encargaban de responder esto al final de los cómics, con una sección donde los lectores podían interactuar con la editorial. De hecho, podías mandar tu carta y esperar a que saliera tu comentario en estos cómics. También lo hicieron durante los famosos anuales, donde en los primeros años escritor y artista ahondaron un poco más en la historia de Peter Parker y Spider-Man, mostrando cómo es que funcionaba su traje o cosas de ese estilo. De esas páginas justamente ha salido muchísima información que llega a los videos, pero eso es un secreto. Con el pasar de las décadas, What If se convirtió en un reflejo de la evolución del heroísmo y la manera en que el público comenzamos a ver a los superhéroes, teniendo premisas diferentes que dejaron de tener mucho sentido por ahí de los 90s, década en que Marvel y los héroes clásicos fueron sustituidos por los antihéroes y los cómics de autor. Sí, Spawn. La segunda cosa por la que What If es una de mis series favoritas es justamente por el personaje. A lo largo de sus decenas de números, What If presentó historias y resolvió las clásicas preguntas que un fanático de Spider-Man como yo creaba en su cabeza. ¿Qué habría pasado si Gwen Stacy no hubiese muerto? ¿Y si el tío Ben siguiera vivo? ¿Si Black Cat se casara con Spider-Man? Todas estas historias son enriquecedoras porque no las está creando un fan promedio o las está respondiendo tú mismo en tu cabeza, sino porque Marvel nos daba su propia perspectiva de lo que estaba ocurriendo, quizá lanzando algunos de los planes originales que con el paso del proceso creativo cambiaron para convertirse en las historias publicadas originalmente. Así que cuando Disney anunció una serie animada basada en esta premisa, solo pude imaginarme lo mejor. Aunque la emoción desapareció casi por completo cuando se dio a conocer que la serie estaría basada en las versiones cinematográficas de todos estos personajes. Y como pueden notar, no soy el mayor fan de estas películas o de este universo. El resultado, por supuesto, fue otro proyecto de Disney. Sin embargo, el episodio número 5 lo cambió todo. What If Zombies se convirtió en mi episodio favorito por casi las dos mismas razones por las que me gusta la serie de cómics. En primer lugar, logró rescatar la atmósfera del arco de Marvel Zombies, hasta donde un show de Disney te lo permite, pero utilizando a los personajes del MCU. Vuelvo a repetir, no soy un acérrimo fan de este universo y de estas películas, pero reconozco que algunos de sus personajes son extremadamente buenos. Siempre me ha gustado Iron Man, de hecho en los últimos años de mi vida me identifico con Tony Stark. I am Iron Man. El segundo motivo por el que este episodio fue mi favorito es porque tiene a Spider-Man, obviamente. Y es que no es cualquier versión de Spider-Man, es el mejor Spider-Man que Disney ha creado hasta la fecha.
Los primeros 5 minutos de este episodio te atrapan tanto gracias a sus guiños de cómics y a Spider-Man. No me culpen, estamos en un canal dedicado a Spider-Man, ¿cierto? Nueva York, hogar de los Mets. Peter Parker mencionando a los Mets de Nueva York. ¡Cállese y tome mi dinero! La versión de Spider-Man de What If no es la misma que la interpretada por Tom Holland, afortunadamente, pero al mismo tiempo retoma mucho de lo que se ha planteado en ese universo, dándole la ventaja de partir de una base para complementarla con una visión mucho más profunda del mismo personaje. Una de las cosas que más me gusta de este Spider-Man es que se mantiene optimista ante las situaciones planteadas. En los cómics, Spider-Man es el personaje que puede romper con la seriedad de la historia más oscura gracias a la dinámica de sus diálogos. Las diferentes historias que vemos a Spidey compartir escenario con los Vengadores, encontraremos esta manera de interactuar con el resto, ya sea a través de una pequeña broma o de una observación que aligera todo el momento y todo el escenario. En What If, Spider-Man representa el optimismo perdido del resto de personajes, en gran medida porque está inteligentemente rodeado de personajes que históricamente no han sido muy amigables. Si sabes que solo debo apretar la mano. Ok, quieto, asesino. ¿Por qué mejor no nos saltamos la ducha y usamos el desodorante? Esto también lo vimos durante Infinity War, que es el escenario base para crear el episodio de What If, solo que a diferencia de la película, la cual me parece el pináculo de Spider-Man en el MCU hasta antes de No Way Home, en la serie se toman un poco más el tiempo de explorar a Peter Parker, pasando de ser ese chico optimista para demostrarse vulnerable y hacer una mención al tío Ben, la primera vez que escuchamos sobre él en Marvel Studios, y esto no es cosa menor. Un problema en el que suelo hacer hincapié dentro de la versión de Tom Holland es que nunca conocimos su origen, nunca descubrimos cuál fue su motivación principal para convertirse en un héroe, y What If arregla medianamente este problema, brindándole más capas al personaje, inclusive viendo cómo reacciona ante el desastre y lo mucho que le afecta al perder a alguien como Happy. Este es un Spider-Man verdadero, es un personaje tridimensional, es el mejor Spider-Man que Disney ha creado en toda su historia. En 2012, Disney estrenaría Ultimate Spider-Man, su primera adaptación del personaje en formato de serie animada. Tomando como base el universo de cómics del mismo título, Ultimate Spider-Man se enfocaba en la vida adolescente y escolar de Peter Parker, mientras este trataba de ser un héroe apadrinado por S.H.I.E.L.D. y Nick Fury. Claramente la idea central no tiene mucho que ver con la serie de cómics, pero era un punto de partida perfecto para conocer cuál era la visión de Disney con Peter Parker, tratando de hacerlo apto para todas las edades y obviamente vender muchos juguetes. No recuerdo que otra serie o proyecto de Spider-Man vendiera tantos productos oficiales como lo hizo Ultimate, siendo la punta de la pirámide del merchandising a mediados de la década pasada. El problema con esto es que la serie y sus historias, por lo menos en sus primeras temporadas, no eran buenas. Habrá muchos fanáticos que podrían debatir esto, en gran medida porque es la serie que los introdujo al personaje o marcó su infancia, y no los culpo, pero la verdad es que Ultimate Spider-Man mejoró con el paso de los años. Aunque no me declaro un fanático de la serie, las últimas temporadas brindaron lo mejor de esta versión, la cual sí creo que está un poco infravalorada, convirtiéndose en un buen Spider-Man justo en sus últimos episodios, pero estando muy lejos de lo que uno esperaría para una serie de televisión que contó con un vasto presupuesto. Lo más curioso, o quizá no tan curioso y más bien lógico, es que cuando Disney, diagonal Marvel Studios, tuvo en su poder creativo a Spider-Man en el cine, hizo exactamente lo mismo que con Ultimate, enfocarse en la vida adolescente y escolar de Peter Parker. Yo sé que Spider-Man regularmente es conocido por ser un héroe adolescente, y de hecho esos son sus orígenes y éxito, pero ¿en serio otro proyecto centrado en esta etapa de su vida? Sí. La trilogía de Spider-Man de Marvel Studios tuvo un gran cierre con No Way Home, nadie puede debatir eso, ni siquiera el hombre que más odie estas películas, pero me sigue dejando un sentimiento de insatisfacción tomando en cuenta el nivel al que Disney pudo llegar con el personaje al introducirlo a uno de los universos más increíbles jamás realizados en todo el cine. Peter Parker es tan plano la mayoría del tiempo, tan dependiente a otros personajes, irresponsable, con un sentido del heroísmo equivocado y sobre todo poco gracioso. Claro que esto también podría ser debatible y da para hacer un video dedicado a este tema, pero esta versión jamás me ha parecido tan graciosa como muchos aseguran. Es una versión que funciona pero que no enamora. En el mismo año en que Spidey debutó en solitario dentro del MCU, Disney lanzó Marvel Spider-Man, segunda serie en solitario del personaje que resultaría en otro proyecto mediocre.
Cuando tú ves Marvel Spider-Man, empiezas a extrañar a Ultimate Spider-Man. Y con eso ya dije todo lo que podía decir sobre esta serie. Siguiente. Después llegó Spidey y sus increíbles amigos, la luz al final del túnel. Esta serie destinada a niños de preescolar es realmente buena, es divertida, tiene un diseño de personajes agradable e historias que valen la pena de seguir. Si yo tuviera 5 años estaría vuelto loco con este programa de televisión. Me despertaría temprano por las mañanas y antes de ir a la escuela la vería sin falta. Hasta podría tener un hijo solo para mostrarle esta serie. Es un gran acierto por parte de Disney enfocar a un proyecto al público más joven sin necesidad de hacer de sus series animadas, que teóricamente deberían funcionar para todo tipo de televidentes, programas entre infantiles y graciosos que ponderan del humor y argumentos poco complejos. Spidey y sus increíbles amigos es una muy buena serie, pero no es comparable con el resto de proyectos, funcionando en su propio universo, bajo sus propias reglas y satisfaciendo a un público muy en específico. Y es por eso que no la cuento como el mejor Spider-Man de Disney, aunque tal vez podría serlo porque en verdad tiene muy buenas cosas. Siguiente. Después de 2 series mediocres, una trilogía que apenas se logró rescatar, de abordar el primer, el segundo, el tercer año de secundaria de Peter Parker, su graduación, sus intereses amorosos, clones, Spider-Verse, S.H.I.E.L.D. ¿Por qué Disney está tan obsesionado con un Spider-Man adolescente de secundaria que a veces es gracioso y en otras es un poco bufón? ¿Por qué no ocupa su mejor versión? ¿Por qué no crea una serie de Spider-Man Zombie Hunter? Les diré por qué. Podría parecer obvio, pero Disney es una empresa que ha basado su éxito en el público infantil. Y no solo ha hecho de Peter Parker un joven dependiente ultratecnológico, ha creado la serie de televisión más exitosa del personaje y la trilogía más taquillera de Spider-Man de toda la historia. ¿Por qué cambiaría su modelo si le va tan bien económicamente? Al final de cuentas, esto es un negocio, no lo olviden. ¿Por qué dejaría de hacer todo lo que está haciendo si está facturando millones? La respuesta es contundente y deprimente al mismo tiempo. No lo necesita. Mientras el público siga consumiendo su contenido, no va a cambiar, porque quiere decir que hay muchísima gente allá afuera atraída hacia estas versiones y funcionan. Y yo creo que hay muchos aquí que lo están. Funcionan tanto estas series y estas premisas que el próximo proyecto de la compañía será Spider-Man Freshman Year. Serie de televisión que adivinen qué, estará de nueva cuenta retomando al joven de secundaria lleno de inclusión, humor y decenas de preguntas que no podrá resolver o explicar porque esa versión no será la misma que la vista en el cine o la de What If. A Disney y a sus seguidores les gusta complicarse la vida, ¿no creen? ¿Están listos para esta serie? Creo que yo pasaré en esta ocasión.